Un gusto para nosotros estar aquí en esta audiencia pública. Es la primera vez que participamos como universidad en una audiencia pública, por lo menos como universidad. Bueno, yo soy Daniel Lataine, además de integrante del grupo que trabajó, soy vicerrector de la Universidad del Comahue. Javier Groffel es biólogo, integrante del Centro Regional Universitario Bariloche, director del Departamento de Botánica, y Dante Di Fiore es arquitecto. Como ven ahí, participaron, además de Dante, Javier y yo, el ingeniero Gustavo Zurdo, que se encuentra en la sala, la arquitecta Norma Piva, que no, la ingeniera Diana Orlov, que sí, Paola Nahuelquir, que sí, el doctor Amico y después el licenciado Rodrigo Márquez, los dos técnicos forestales, Alberto Rabino y Romina Muso, Abel Velázquez, y después un grupo de estudiantes y una colaboradora, Ana Meri. Nosotros, dado algunas cuestiones que vimos en presentaciones anteriores, hicimos una primera salida a campo en el mes de diciembre del año pasado, que más que nada la utilizamos para sensibilizarnos con lo que nos había pedido Vialidad Nacional. Nuestro trabajo fue orientado a la solicitud de Vialidad Nacional. En esas primeras salidas de sensibilización, luego tuvimos reuniones con el municipio, tuvimos la oportunidad de charlar con algunas de las organizaciones sociales de Villa Langostura. Pocas ocasiones para nosotros, pero fueron importantes. Este estudio la universidad lo hizo en función de dos cuestiones. Una es su responsabilidad social. La universidad no es parte del Estado Nacional, es parte del aparato público del Estado Nacional, y además por una cuestión de responsabilidad social también con la sociedad local, no solo de Villa Langostura. Siguiente. No, la anterior. Lo primero que hicimos fue pensar. La integración del grupo nos costó, porque no hay en la universidad un grupo que atienda los tres componentes que se nos solicitó: paisaje, sonido y bosques, o zonificación de bosques, ¿no? Entonces el primer problema que tuvimos fue constituir un grupo que entre sí no se conocía, por lo tanto fue integrado por profesionales de San Martín de los Andes, que están más cerca de Villa Langostura de lo que está Neuquén, por profesionales de Bariloche, y eso a nosotros nos significó, en el corto tiempo que intervenimos, un problema operativo, digamos, porque quizás nos faltaron instancias de integración de cada uno de los componentes, ¿no? Pero bueno, tratamos de cumplir con los plazos de vialidad en función de que esta audiencia ya tenía fecha. Una de las responsabilidades de la universidad es colaborar con las formas de pensamiento y de reflexión de los problemas. Y otra responsabilidad de la universidad es colaborar para la toma de decisiones, tanto políticas como de la sociedad. De modo que para nosotros, el eje problemático de esto es la conectividad. El eje problemático por excelencia es la conectividad. Ahí identificamos algunas variables que nosotros reconocemos como contextuales, que tienen que ver cómo entender lo que se hizo, ¿no? Entonces voy a ir rápido. Nosotros estamos ubicados en una zona que desde el punto de vista de los aspectos territoriales tiene características complejas, que son complejas porque tenemos bordes que limitan el crecimiento, es decir, lo condicionan al crecimiento. Los que predominan son los lagos, los dos lagos y los cerros. Yo soy de Bariloche. Bariloche tiene algunos problemas y algunas complejidades como tiene Villa Langostura, pero tiene algunas ventajas comparativas. Bariloche puede decidir si su desarrollo urbanístico es hacia el oeste y no hacia el este y no hacia el oeste, cuestión que Villa Langostura está condicionada en este sentido. La otra cuestión es la ubicación geográfica. Tenemos tres aspectos fundamentales, que son la proximidad a un paso internacional que se encuentra entre segundo y tercer lugar de volumen de tránsito de la Argentina. Datos de Gendarmería Nacional. Circuito Siete Lagos, que vino bien la exposición que hizo el ingeniero recién, porque ilustra lo que es Siete Lagos hoy, para los que conocemos Siete Lagos hace 30 años. Y la otra cuestión es su proximidad a la principal ciudad turística de la Argentina. Aun cuando los cordobeses, los porteños, en realidad la principal ciudad turística de Argentina es Capital Federal o Gran Buenos Aires, pero digo, turísticamente del interior, la ciudad de Bariloche es la ciudad por excelencia, la principal ciudad turística de Argentina. Recibe 700.000 personas por año, de todos los estratos, las demandas y los gustos, ¿no? Entonces, esto hace que la proximidad de Villa Langostura con
un paso internacional en el marco de un corredor patagónico y cercana a la principal ciudad turística del interior de la Argentina, hace que el tema sea complejo y que el único modo de comprender lo que va a exponer tanto Dante como Javier es tratar de comprender la parte que son los 6 kilómetros en un contexto de un todo mayor que podríamos llamarlo región de los lagos, Patagonia, sur de la Argentina, etcétera. Nosotros identificamos 3 tipos de turistas que frecuentan Villa Langostura. Aquellos turistas que vienen a pernoctar a Villa Langostura, esto es, que eligen una estadía que promedia entre 7 y 5 días. Turistas que la eligen para una visita diaria. La ciudad de Bariloche, en la Patagonia, es la que registra el porcentaje más alto de recepción de turistas por medios aéreos y que contratan o rentan un auto, en algunos casos porque es más económico y en otros casos porque evita muchísimos problemas que son la exposición a la inseguridad de nuestras rutas de entre Bariloche y Buenos Aires fundamentalmente. Y también turistas de paso. Nosotros no hemos abarcado en este estudio respecto a turistas de paso algunas preocupaciones que hay en Villa Langostura, qué ocurriría con una circunvalación respecto a la actividad comercial. Podríamos decir algunas cuestiones que no remiten a Villa Langostura porque no forma parte de lo que nos solicitó Vialidad. Pero nos animamos a decir que una circunvalación no afecta sustancialmente la dinámica económica, en todo caso abre otras áreas comerciales. 2 aspectos que nos quedan de esta complejidad es la complejidad urbana que tiene Villa Langostura, en la cual nosotros no podemos pensar la conectividad regional sin la conectividad local y viceversa, es decir, que cualquier resultado de la obra, en la opinión de la universidad, debería incluir los aspectos de la vida cotidiana de Villa Langostura, que es cómo a futuro se conecta un residente de Villa Langostura, corriéndonos del turismo, de los camiones, cómo se conecta un residente de Villa Langostura de la zona aproximada cercana al Correntoso respecto a la salida de Bariloche, digamos, es decir, que el tema es el todo y es la parte, es decir, nosotros no podemos pensar solamente la traza, los camiones, sino tenemos que tener además un plan, no sabemos si es un plan de manejo como lo que se expuso antes, pero sí una invitación a pensar Villa Langostura de aquí a 25, 30 años, qué es lo que nos cuesta. Es decir, nosotros llegamos ayer y comprendemos que Angostura sigue aún pensándose como aldea de montaña. Bueno, nuestra opinión o nuestra responsabilidad es decirle a Villa Langostura, a la región y a cada uno de los organismos que el sentido de lo estratégico es pensar de aquí a 30 años. En un contexto de crecimiento, en un contexto donde ha cambiado la dinámica del turismo, de aquellos orígenes del turismo que nació cercano al origen de parques nacionales, es decir, el comportamiento turístico, el comportamiento vacacional ha cambiado y hay una dinámica de mayor interacción entre las ciudades cercanas al corredor patagónico. Y por eso decimos que un aspecto fundamental es lo simbólico, es decir, no ha hecho bien, en nuestra opinión, las imágenes simuladas que se han proyectado acerca de la circunvalación. Siguiente. Antes de dar la palabra a Dante, y vamos a terminar, y después termina Javier, respecto a algunas observaciones, nosotros tuvimos que relevar diseñar de alguna manera, lo va a explicar el arquitecto Di Fiore, pero no habíamos hecho anteriormente en un sentido, en una zona de la Patagonia y en una zona turística de cordillera, un estudio que diera cuenta de cómo va a ser el impacto sonoro. Así que le doy la palabra a Dante y quiero decir que a lo último nosotros sí podemos a lo mejor interactuemos un poquito porque algo que no nos pidió Vialidad y nosotros nos animamos a hacer es una serie de recomendaciones. Gracias. El tema del sonido se expande en forma directa o reflejada por algunos componentes. En este caso una cinta fáltica. El rebote mayor se da en la cinta fáltica, por lo que la proyección del sonido tiende a ser en forma vertical. Y la que recibimos normalmente es en forma directa o difusa en sentido horizontal. Entonces era muy importante ver y analizar
cuáles eran las alternativas en función de las características propias del lugar y de la vía de comunicación que está proyectada, cuál era la manera de minimizar el impacto y que sea coherente y articulado con los criterios y recomendaciones que también hace la gente que está trabajando o que hizo el trabajo de la parte de bosque y de paisaje. Y la mejor opción surgía de estas conversaciones una barrera vegetal formada por árboles y arbustos que iban a tener un impacto menor en las nuevas que se tendrían que generar y en el aprovechamiento de las actuales. Entonces de ahí sale una recomendación. Primero preguntarnos a ver si sirven. Entonces lo primero que hacemos es venir a la zona, hacemos un día de medición completo, elegimos 15 casos, los cuales confeccionamos estas planillas que nos indican las características de las barreras, el ancho, tomamos una fuente emisora de sonido de 130 decibeles, que para tener una idea es el ruido que hace un martillo neumático, y medimos detrás de la barrera tomando las mediciones de distancia y la dirección con rayo láser. O sea, el tipo de medición que hacemos, el que se usa para medidas de audición humana, no intervenimos en otro tipo de ondas sonoras, y nos llevamos la sorpresa que en más o menos entre 20 y 30 metros tenemos una atenuación muy importante, entre 30 y 40 decibeles, y que la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es no más allá de los 65 decibeles. 65 decibeles, para tener una idea comparativa, es una charla normal, nada agitada, obviamente, ¿no? Una charla normal. Es así que también se nos pide que recomendemos con respecto a la ejecución de la obra propiamente dicha. Esto sería una etapa de funcionamiento, y en la ejecución de la obra propiamente dicha ya es más complejo, y ya la universidad puede recomendar, digamos, que estas mismas barreras, que son las existentes, sean lo menos afectadas posible, que algunos de los que me precedieron creo que lo dijo, que el ancho de la calzada más la banquina y el talud que es técnicamente aplicable en el lugar, porque además tenemos una variedad bastante importante. Creo que los que estuvieron diseñando la obra conocen con más detalle cada punto, cada curva, cada composición. Si eso lo mezclamos a la tipología, que si bien lo podemos ver como un bosque andino patagónico muy parejo, en realidad no es parejo, y las situaciones son muy distintas, y desde lo sonoro también la reacción es muy distinta. Pero los rangos que nos marcaron, podemos afirmar que la contaminación va a ser media y baja. Y con respecto a la ejecución de la obra, hay otros mecanismos que no están al alcance del estudio de la universidad, porque es necesario conocer los equipos que utiliza la empresa, que posiblemente algunos equipos inclusive no deben capaz de estar comprados. Y estos equipos, aunque sean de iguales características del mismo modelo, la situación sonora puede ser totalmente distinta. Para esto lo que se recomienda, que es una de las contestaciones que tenemos a la cédula, que supongo que nos hará partícipe Vialidad Nacional, es que la empresa debería realizar algún plan de manejo de sus equipos, considerando este impacto que podría ocasionar si varios equipos trabajan a la vez en un sector o en una zona sensible. Por ejemplo, zona sensible, estamos hablando cercana a un hospital o alguna situación de esa. Bueno, y con respecto al paisaje,
yo no he intervenido en este grupo, pero las recomendaciones ustedes las tienen en el informe. Yo sí le puedo comentar que con respecto al paisaje y la intervención de una ruta vial como esta, o como cualquier otra, tiene siempre un impacto, y lo que se pretende hacer es que este impacto sea lo menor posible. Ahora, en cuanto al paisaje, nosotros tenemos un paisaje montañoso donde incorporamos un elemento nuevo. Yo quisiera hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo una de las primeras veces que vine a Villa La Angostura tuve la agradable satisfacción de circular el camino de tierra. Yo me acuerdo que en esa época no estaba Villa Manzano ni la bahía que está hoy, ¿no? Entonces yo hoy cuando paso y veo Villa Manzano, veo que el aporte que se le ha hecho al paisaje lo ha revalorizado. O sea, si yo me imagino, cierro los ojos y digo, no está Villa Manzano, no están los barquitos, no está ese ambiente, ese microclima que se crea, yo diría, es mejor ahora. El desafío nuestro, o de todos los que estamos aquí en la sala, es justamente que esta ruta sea algo que incorpore valor al paisaje y no tenerle miedo. Lo que tenemos que hacer es, ya que estamos tantos organismos, tantas instituciones interesadas en lograr una mejor calidad de vida, es justamente eso, darle un aporte al paisaje sumándole y no restando. Bueno, respecto de las unidades de vegetación, que es algo que había solicitado la Dirección de Bosques y la Dirección de Medio Ambiente, nosotros trabajamos en dos aspectos, un aspecto biológico y otro aspecto de inventario forestal. Respecto de las unidades de vegetación, los objetivos era caracterizar cada unidad de bosque en cuanto al relieve, la flora y la fauna y el tipo de dinámica y de disturbio que tiene en la actualidad, evaluar singularidades biológicas, por ejemplo, si la ruta pasaba por algún lugar donde había especies de importancia de conservación, que no es el caso, y el uso y estado de conservación de cada unidad de vegetación, y por último, identificar sitios críticos en el proyecto. Bueno, la traza de la avenida de circunvalación atraviesa tres sectores, prácticamente. En un sector primario, uno lo puede identificar como un bosque urbano dominado por coigües, un bosque mixto con coigües, ciprés, ñire y radal, que ya ha sido intervenido. Atraviesa prácticamente por el medio de un barrio que tiene dos características de lotes chicos por debajo de la traza y lotes más grandes por arriba de la traza. Luego un sector donde el bosque está mucho mejor conservado, es el lugar donde mayor impacto forestal lo va a tener, pero sin embargo estos bosques ya han sido intervenidos, se observan un montón de senderos, se observa incluso su uso recreativo a través de motos, bicisendas, etcétera, y en este sector podemos identificar dos áreas críticas que son los dos pasos por el arroyo Colorado y por el arroyo Piedritas. Luego hay un sector muy sensible, que es el sector de los mallines. Tenemos dos mallines en la traza. Un mallín que tiene un relativamente buen estado de conservación, pero que sin embargo, donde atraviesa la traza ya ha sido intervenido por los ductos de agua. Si observamos ambas fotos, se ve que en el medio del mallín está deforestado la vegetación de ñire que domina este mallín por la traza del acueducto. La próxima. Y el segundo mallín realmente ha sido muy degradada, sus funciones ecológicas ya han sido perdidas, ya que ha sido rellenado, ya sea por material de acerrío o por cenizas, como podemos ver ahí, y la cobertura vegetal ha sido prácticamente eliminada y existen solo especies características de los mallines en sus bordes.
Sin embargo, los procesos hídricos pueden seguir estando funcionando, cuestión que habría que analizar. Y por último, un tercer tramo de la ruta que también ha sido intervenido. A la salida del Mallín se observa un bosque mixto un poco degradado, luego un sector de matorral de especies exóticas en la bajada del arroyo Paisil y está afectado con la nueva traza en el sector de la bajada del arroyo Paisil, un tipo de bosque tipo parque que también ha sido intervenido. Y por último, en la zona de Empalme se observa una vegetación mayormente exótica, fuertemente degradada, y como otro sector crítico se identificó el cruce del arroyo Paisil. Crítico desde el punto de vista de la flora y de la fauna estamos hablando. Entonces tenemos estos tipos de vegetación, bosques mixtos dominados por coihue, radal y ciprés, con un sotobosque diverso que en algunos lugares está ausente, con otros lugares está muy bien desarrollado. Luego matorrales de especies arbustivas, exóticas o nativas, los dos mallines, y en general una característica que tenemos es que los bosques tienen un grado de degradación y uno puede considerar tipo bosques urbanos o tipo parque. Todas las unidades de vegetación tienen como su estado de conservación de bueno a muy degradado. Es importante identificar que hay dos tramos de la traza que tienen una interfase con el desarrollo urbano. Y como sitios críticos uno puede identificar los cruces de arroyos y ríos, los mallines y la bajada del arroyo Paisil, que tiene una pendiente importante. Y más allá de que no se encontraron especies importantes desde el punto de vista de la conservación, sí se encontraron especies que pueden ser potencialmente invasoras, que pueden degradar el ambiente que rodea a la ruta de circunvalación, principalmente pino cerval, arce, la rosa mosqueta, la retama y el Heracleum, que es el perejil gigante que es fototóxico, que está ampliamente extendido en Villa La Angostura y que tiene que tener cuidado para la salud humana y para los ambientes naturales. Respecto al inventario forestal, se hizo un mayor grado de detalle porque era necesario poder cuantificar cuál era la vegetación arbórea que iba a ser afectada. Se hizo una fotointerpretación a partir de imágenes satelital en el área entre alambrados de calidad nacional, y como estratos se estimó un bosque alto con una cobertura de árboles mayor a 60%, un bosque urbano donde ese bosque alto está intervenido por la infraestructura urbana, un bosque degradado con una cobertura menor al 60% tipo parque, los matorrales que son menores de 7 metros y los mallines. Y a partir de la evaluación de este tipo de bosques y la superficie que ellos abarcan, se hizo mediciones a campo de la frecuencia, o sea, el número de árboles que había por hectárea, la cobertura. Disculpe, doctor, le quedan 5 minutos de su exposición. Sí, la altura de los árboles, el diámetro a la altura de pecho, que se tomó por recomendación de la Dirección de Bosques 10 centímetros, el área basal, y se calculó en función de estas variables el volumen total. Entonces, se calculó la superficie, una superficie de 39 hectáreas, 39,5 hectáreas, la mayor parte dominada por bosque alto y luego bosque urbano, y la frecuencia de árboles afectados estimada, no es la calculada, no se contó cada uno de los árboles, sino que se estimó a partir de un muestreo basado en 15 puntos muestreales, en aproximadamente 27.000 árboles, y se estimaron los volúmenes que había solicitado la Dirección de Bosques en aproximadamente 45.000 metros cúbicos totales de madera. Entonces, los principales impactos detectados es una importante afectación de la vegetación boscosa, pero que en gran parte ya ha tenido un fuerte impacto. La avenida de circunvalación puede ser una barrera para algunas especies y además puede contribuir a un proceso de fragmentación del bosque que hoy ya lo tenemos en Villa La Angostura. Se detectó como crítico cómo van a funcionar la escorrentía y la afectación que puede haber para las especies que habitan en este ambiente particular que es el mallín, y que la avenida de circunvalación puede ser una vía de dispersión para estas especies exóticas que nombraba antes.
Entre las recomendaciones, entonces, lo que sugerimos es que haya un dimensionamiento apropiado de los puentes y alcantarillas que sean para el paso de la fauna, una evaluación de la reducción de alternativas negativas, del impacto negativo en la construcción de los machines, cuando pasa por el machine. En la fase de operación, en la etapa de construcción, una reducción de los daños colaterales. Eso que implica poder planificar de forma fehaciente la extracción del material vegetal. Sugerimos el mantenimiento de los tocones, porque a pesar de que los árboles están muertos, las raíces pueden servir como sujeción del suelo y disminuir la erosión. Analizar bien el movimiento de suelos, la afectación de los recursos hídricos y una mitigación sonora. Al igual que está planteado en el proyecto, nosotros sugerimos una reforestación con los renovables nativos extraídos en la obra. También en la etapa de operación ya de la obra sugerimos un monitoreo del estado de los árboles adyacentes. La traza pasa por bosques altos, donde probablemente puede llegar a haber caídas luego de la construcción de la obra. Sugerimos un monitoreo de esos árboles y de la invasión de especies exóticas que se puede dar. Respecto del impacto sonoro, barreras sonoras construidas con plantas nativas que deberían tener estas características de 15 a 20 metros de ancho y al menos 3 metros de alto, y un diseño para cada lugar específico dentro de la traza que puede tener distintas características, más a un nivel de lo que recordaba Nacho acerca de la conectividad. Bueno, pensar en un plan de desarrollo estratégico para Villa La Angostura, que es una forma de anticiparse a los problemas que puede surgir. Respecto de la conectividad urbana, sugerimos que el asfaltado de la avenida Pascoto y de la calle Cacique Antreao, lo que permitiría un flujo interno dentro del movimiento vehicular de Villa La Angostura, así como mejoras de conectividad a una escala regional que deben analizarse respecto de Bariloche. Y por último también sugerimos que en la traza de la avenida Circunvalación haya un área de servicios para que si los camiones no tienen que entrar a Villa La Angostura, que es el objetivo, uno de los objetivos principales de Villa La Angostura, no lo hagan y que puedan ser servidos dentro de la misma traza con servicios de gastronomía, descanso y carga de combustible. Eso es todo.